En las últimas horas, oyentes amigos, ha sido también materia de controversia las diferentes lecturas que se han dado al dictamen emitido por el Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas respecto de una queja o denuncia presentada por los hermanos William y Roberto Isaías Dazún. Este documento que ayer pues en nuestra cuenta personal de Twitter lo colgamos, ha meritado, insisto, diversas lecturas. El Estado ecuatoriano, a través del gobierno, insiste en que el dictamen le es favorable y que ha avalado la vía penal utilizada para el juzgamiento de los ex administradores del Filambanco. Pero los abogados de los hermanos Isaías sostienen que el dictamen les da la razón en la vía civil, argumentando que se quedaron en indefensión en función del mandato número 13 que fue emitido por la Asamblea Constituyente de Montecristi el 9 de julio del 2008, que prohibió a la Administración de Justicia el tramitar recursos que pudieron haber sido presentados por los abogados de los hermanos Isaías luego de la incautación de sus bienes. Hemos invitado para que nos haga una explicación sobre este tema el jurista y constitucionalista Rafael Ollarte, que ya está aquí con nosotros. Mi doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días. ¿Quién tiene la razón? A ver. Efectivamente, la cuestión que trató el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas tenía esos dos aspectos que son distintos. Uno, el proceso penal como tal, y otro, el tema de la incautación. Respecto de las alegaciones que formularon los hermanos Isaías Dazún sobre el proceso penal, su prisión preventiva, si es que existía o no el delito de peculado bancario cuando ocurrieron los hechos, si es que cabía o no el juzgamiento en ausencia, toda vez que ellos decían que los hechos que motivaron el inicio del proceso penal eran anteriores a la Constitución del 98, que estableció en esos casos juzgamiento en ausencia, y en ese caso solo para funcionarios públicos. Si es que el tema de los conjueces violó o no el derecho al juez natural, este continuo cambio de jueces con jueces, destitución de conjueces, los señalamientos que hizo penosamente el presidente de la República y otras autoridades públicas respecto al proceso penal. Todas esas cuestiones, el Comité de Derechos Humanos las desecha. Las desecha en algunos casos porque estima que no hay una violación al pacto, y en otros casos las desecha porque dice no tener los elementos de juicio suficientes como para determinar que efectivamente se violó el pacto. Es decir, lo que está aplicando ahí es una especie de inocencia en favor del Estado. Es decir, como aquí no está suficientemente sustentada la alegación de violación de los derechos fundamentales reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, yo la desecho porque, claro, no puedo condenar si es que no tengo certeza de que efectivamente se han violado los derechos. Claro, déjeme solamente dar lectura a dos partes a propósito de lo que dice Rafael Ollarte. En una parte de la resolución dice: el comité observa que la Corte Nacional de Justicia fue designada como competente en razón del foro que gozaban algunos de los coprocesados y en base a normas procesales internas cuya interpretación no corresponde al comité cuestionar. Es decir, ese dictamen avala la vía de la Corte Nacional de Justicia y la competencia de la Corte Nacional de Justicia, pero, por ejemplo, no se pronuncia respecto a el rol de la Sala Penal cuando emite el auto de llamamiento a juicio. Es decir, es cierto, cuando uno revisa la resolución digamos, la parte resolutiva del dictamen, uno encuentra esas particularidades en los temas penales. O no se pronuncia o avala la vía utilizada por la Administración de Justicia para procesar a los hermanos Isaías. Entonces, en ese sentido, bien o mal, ahí no hay discusión. Claro, y eso sería un éxito para el Estado ecuatoriano porque no le han puesto en duda incluso temas que resultan llamativos. Por ejemplo, el comité sí se refiere a las expresiones del presidente de la República y otras autoridades legislativas, pero las tratan de justificar. Bueno, entienda usted que también es el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y claro, en el mundo hay países que en esta materia les va peor que nosotros. Entonces parece que no se ha querido meter en esta cuestión que no es realmente regular en un Estado de Derecho, de que las cuestiones judiciales sean debatidas por el Legislativo o por el Ejecutivo, o que el Presidente de la República haga ciertos señalamientos. En los países esto se cuida mucho, por lo menos la forma se cuida. Pero acá se ha señalado en el dictamen que, independientemente de las expresiones que sí formuló el Presidente de la República u otros actores de la política respecto de este caso en particular de Filambanco, dice en la parte resolutiva, no implica que la manera como se llevó el proceso penal contra los autores, el resultado final haya obedecido o haya sido consecuencia de esas manifestaciones públicas de representantes del Ejecutivo y del Legislativo. En otras palabras, el comité considera
que el juicio y su resultado no obedeció o no obedecieron a presiones políticas. Ya. Y yo le voy a decir una cosa, a mí ya lo que haga el gobierno actual me tiene sin cuidado porque ya es un gobierno de salida. ¿Qué va a hacer el siguiente? Entonces, que el siguiente gobierno con esta cuestión va a decir, tengo vía libre, yo también para hablar de todo lo que se me ocurra, incluso de procesos judiciales y cosas que no me atingen, porque yo soy un poder separado, pero puedo hacerlo si el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha dicho esta gracia, ¿no? Por eso mi confianza en estas instituciones siempre ha sido, por no decir nulo, por lo menos escaso, pero bueno. Luego viene el otro tema. A ver, entonces, la parte penal... La parte penal la han dejado incólume. Ok, esa es la una parte. ¿Cuál es el problema? La otra parte es la incautación. Porque cuando usted observa, ahora estamos frente a una edición avanzada sin editar, y usted ve que hay unas cosas como que usted se queda dudando, ¿no? Porque los autores de la comunicación, es decir, los hermanos Isaías, al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, indican, acá hay dos cosas. Uno, en el proceso de incautación no se respetó el debido proceso administrativo, es decir, no tuve la oportunidad de contradecir en sede administrativa la decisión de incautar. De hecho, salvo que tengamos los ecuatorianos muy mala memoria, ya, recordemos que el señor Carlos Bravo y sus agentes de la AGD con la fuerza pública acudieron a incautar los canales. La madrugada del 8 de julio del 2008. Exactamente. En horas que son... Yo estaba en TC Televisión a las 2 de la mañana de ese martes 8 de julio del 2008. Vean, no son horas tan felices para hacer estas cosas, ¿no? Porque cuando usted hace las cosas bien, las hace a la luz del día, ¿ya? A la vista de toda la ciudadanía. No tiene por qué hacer estas cosas, ¿ya? En la oscuridad y cuando el ciudadano duerme, ¿no? Pero bueno, ¿ya? ¿Hubo o no? Que era la cosa que uno se debe preguntar. ¿Hubo o no el procedimiento administrativo previo para la toma de la decisión de incautar? Y si es que no lo hubo, ¿era necesario que lo hubiera? Y la segunda parte es, contra esa decisión administrativa de incautación, ¿qué pasó con la posibilidad de impugnar judicialmente esa decisión? Y ahí es donde salta el mandato 13. Mandato 13. Pero claro, son dos cosas distintas. Ahora, eso es lo que dicen los hermanos Isaías. ¿Qué dice el Estado ecuatoriano? El Estado ecuatoriano, bueno, yo entiendo que esto debe ser como es una edición avanzada sin editar, no le da uno mayores señas, pero claro, de lo que uno alcanza a leer aquí, la defensa estatal es poco y menos que desastrosa. Es decir, para la incautación se siguió el instructivo, así es que aquí no hubo ninguna violación. No, es que no es así, pues. O sea, dígame si es que era o no necesario el procedimiento administrativo previo para incautar. Es decir, si era un trámite separado del que llevaba a cabo la AGD respecto de del saneamiento del banco y la liquidación, o era parte de aquel. Porque si era parte de aquel, usted puede decir, yo no requiero un trámite administrativo separado para incautar, sino que la incautación es en sí mismo el resultado de un procedimiento administrativo en curso. Por lo tanto, usted podía así desechar la alegación de los hermanos Isaías, pero el Estado ecuatoriano no dice eso, o sea, lo que yo leo acá. Debe ser, ojalá que así sea, un problema solo de la redacción de esta decisión del Comité de Naciones Unidas. Y luego, respecto al mandato 13, el Estado ecuatoriano tiene esa de lanzarse de que la Asamblea Constituyente es un órgano supraestatal. Ahora, ojalá que sea un problema de traducción, porque de lo contrario tenemos un grave problema de conocimiento de lo que es una Asamblea Constituyente supraestatal. Pero si luego dice que es un órgano que expresa la voluntad soberana del pueblo. Pero a ver, pero esa asamblea es un elemento del Estado. Pues. Esa asamblea se llamó a sí mismo Asamblea Constituyente de plenos poderes. Pero de plenos poderes. Ya, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la diferencia? A ver. Plenos poderes de supraestatal. A ver, vamos. Cuando usted convoca una asamblea constituyente, ¿lo hace para cambiar constituciones o para reformarlas? Si puede lo más, también puede lo menos. De hecho, el Tribunal Constitucional, nombrado luego del tema de los diputados de los manteles, ¿se acuerda? Uh-huh. Ya, se nombró, y que luego se conformó como Corte Constitucional de Transición. Que no está, figura que no estaba en el régimen transitorio de la Constitución. Pero eso no lo vamos a discutir. Ya, a mí esa cosa me da lo mismo esa cuestión, a la larga. ¿Ya? Ocurre que ese Tribunal Constitucional, que luego se transformó en Corte en Transición, indicó que la Asamblea Constituyente solo podía hacer eso: hacer constitución o reformarla, y por lo tanto no podía ejercer el poder constituido, como era nombrar o destituir funcionarios, ejercer el poder constituido,
intervenir a los órganos del poder constituido. Es decir, dio todas las limitaciones que tiene el ejercicio del poder constituyente. El poder constituyente no reemplaza al soberano, ni reemplaza a los demás órganos del poder público designados o nombrados por el soberano, que es el pueblo. Pero luego, cuando ya se nombra la Asamblea Constituyente, y cuando ésta expide ese bendito mandato constituyente 1, que ahí sí dijo... Ahí cesó pues a la Asamblea, que sus poderes no eran solo los de hacer la Constitución, que era para lo cual lo habíamos convocado los ecuatorianos en la consulta popular de abril del año 2007. Porque nosotros nos preguntan, sí, para modificar el marco institucional, y para eso se llamó la Asamblea Constituyente, no para otra cosa. Pero estas asambleas constituyentes, que son prácticamente unos monarcas absolutos, multicéfalos, lo que hace es decir, yo ejerzo los plenos poderes. Y ojo, esa Asamblea Constituyente, ese mandato constituyente 1, suscrito por el entonces presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, y otros excorreístas, ¿no? Esta gente que hoy día habla del Estado de Derecho, pero que hicieron estas cosas. Dijeron que las decisiones de la Asamblea eran inimpugnables, todas, y que cualquier juez que admitiera el trámite, o sea, ni siquiera que concediera, sino que admitiera el trámite, tenía que ser destituido y procesado penalmente. Pero por Dios, eso hicieron. Permítame leer justamente el artículo 2 de ese mandato constituyente 13 para conocimiento del 13 para conocimiento de nuestro 13 público. Solo reitera el 1. Exacto. El 1, claro, va en esa línea porque fue la génesis de lo que pasó con la constituyente. De hecho, la Asamblea fue cesada y de hecho algunas autoridades... El Congreso, mejor dicho, para hablar con propiedad. El Congreso de la República fue cesado y las también... demás autoridades fueron cesadas. Exacto. Y luego las reeligieron. Las nombraron. Algunos incluso fueron ratificados y otros no. Se me ocurre, por ejemplo, el superintendente de Telecomunicaciones no fue nombrado él mismo, sino que nombraron otro. En el artículo 2 del mandato 13 dice: declara que la resolución del AGD del 8 de julio del 2008, expedida por el gerente general de la Agencia de Garantía de Depósitos, no es susceptible de acción de amparo constitucional u otra de carácter especial, y si de hecho se hubiera interpuesto, será inmediatamente archivada sin que pueda suspender o impedir el cumplimiento de la referida resolución. Los jueces o magistrados que abocaren conocimiento de cualquier clase de acción constitucional relativa a esta resolución y aquellas que se tomen para ejecutarla, implementarla o cumplir la cabalidad deberán inadmitirlas bajo pena de destitución y sin perjuicio de la responsabilidad penal a la que hubiera lugar. Le pregunto a Rafael Ollarte, este texto, como acabo de leer, incluido en el artículo 2 del mandato 13, y en función de este pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de la ONU, ¿significa que, en efecto, a los señores expropietarios del Filambanco, la constituyente les dejó en estado de indefensión? Sí. ¿Esa es la lectura? Sí, por supuesto. ¿Se vulneró sus derechos y garantías para defenderse? Sí. Sí, y con la gentil colaboración de la Corte en Transición. Ese es el problema. Sí, ¿por qué? Porque ese mandato constituyente 13, que es producto del mandato constituyente 1, porque esta facultad de emitir mandatos constituyentes no estaba en la consulta popular, a nosotros no nos preguntaron eso, no estaba en el estatuto por el cual nosotros votamos en la consulta popular, sino que ellos mismos se crearon a sí mismos la facultad de dictar mandatos constituyentes. De hecho, ¿de dónde sale la facultad de dictar estos, con esa curiosísima denominación, mandatos constituyentes? Del mandato constituyente 1, que decía que todas sus decisiones eran inimpugnables. Ese mandato fue impugnado, entre otros, de lo que yo recuerdo, por Jorge Zavala Egas, que es ahora abogado de los Isaías. O sea, el señor por lo menos nos está contradiciendo. Es decir, por lo menos hay una coherencia entonces ahí, sí, del doctor Zavala Egas. Por supuesto, señor, y otros abogados guayaquileños impugnaron ese mandato constituyente 1, indicándole al mismo Tribunal Constitucional que había dicho que la Asamblea Constituyente no se podía extralimitar, la resolución 007-2007 TC, luego ese mismo tribunal dijo, no, es que sí se puede, pero no mucho, es decir, el mismo órgano que dijo que la Asamblea Constituyente no podía hacer esto, luego dijo, bueno, sí puede un poquito, o no puede, pero no mucho. O sea, se pasó por encima lo que ellos mismos habían resuelto, con unos argumentos penosísimos, como se acostumbra, ¿no? Entonces, gracias a eso, la Asamblea Constituyente comenzó a hacer muchas cosas. O sea, esta cuestión, perdóneme, los Isaías pueden ser lo que quiera usted, pero violar los derechos fundamentales de la gente, de este modo además grosero y grotesco, porque que usted le digan, vea, yo tomo una decisión administrativa. Esa decisión administrativa, la incautación, ¿se presume legítima? Por supuesto, se presume legítima, lo cual no quiere decir que sea inimpugnable. Usted va y la impugna, y demuestra que es ilegítima, y los jueces tomarán la decisión. ¿Cuál era el temor? ¿Cuál era el temor de que este tema se judicialice? Es que no vaya a ser que un juececillo
Yo escuché a alguien decir eso, y además con esa expresión. Vaya a conceder un amparo. Si los amparos luego eran sometidos a decisión del propio Tribunal Constitucional. ¿Cuál? El que había dicho que los mandatos constituyentes eran megapoderosos y toda la cuestión. O sea, qué pésimo argumento. Qué pésimo argumento. Igual le iba a llegar al Tribunal Constitucional de su propiedad, pues, esta cuestión. Ni siquiera guardaron las formas estas gentes. O sea, a ese grado del ridículo llegamos. Porque usted no puede decir que en este caso, no vaya a ser que esta cosa llegue a uno de los jueces que eran de propiedad de los Isaías. Yo le escuché en una entrevista en Teleamazonas al señor Carlos Bravo decir eso. Sí, pero ¿y quién era el tribunal de segunda instancia? El Tribunal Constitucional presidido por Patricio Pazmiño. ¿Qué, me está diciendo que ese Tribunal Constitucional también era propiedad de los Isaías? Que luego fue la Corte Constitucional de transición. A ver, pero, o sea, guarde las formas. Lo que pasa es que en todo este periodo extraño de 10 años, hemos tenido un sobrepasamiento continuo y permanente del ordenamiento jurídico, a veces sin necesidad de hacerlo. Ya, entonces aquí estamos de acuerdo en que el dictamen, la lectura del dictamen es que se transgredieron, se violaron los derechos y garantías fundamentales de dos, en este caso de personas que podían presentar recursos administrativos y judicializar el tema. Cuidado, que no está claro, y aquí viene la discusión. Me parece. ¿Qué es lo que está diciendo el Comité de Naciones Unidas en este pronunciamiento? Respecto de que cuándo se violó ese derecho a la defensa. ¿En el procedimiento administrativo que debió haber sido contradictorio? ¿O en el juicio? ¿O en la imposibilidad de impugnar esa decisión administrativa ante los jueces? Porque son dos cosas distintas, por eso le insisto. Una cosa es la incautación como medida administrativa resolutiva de la AGD. Porque los Isaías que alegan que esa decisión administrativa tenía que haber sido objeto de un proceso administrativo contradictorio. Es decir, que usted diga, vea señor, le voy a incautar. Y el otro diga, sí, pero estos bienes no son míos, o sí son, o yo no debo. ¿Ya? Y tome la decisión. Bueno, pero la resolución de la AGD dice se incauta todo, inclusive aquellos bienes que se presume pertenecen a ellos, aunque no estén a su nombre. Sí, pero era por el artículo 29 de la ley de la AGD. Exacto. Por si acaso. ¿Ya? Ahora, la cosa no es el fondo, si está bien o mal incautado en el fondo, sino si el procedimiento que se siguió para incautar fue el adecuado. Sobre eso no aparecen cosas en la decisión. Y esto nos va a traer dificultades. Porque claro, y además lo dice de un modo muy corto, dice, dictamina que el Estado parte violó el derecho de los autores. Para el señor Long esto está perfecto porque el señor aprendió a leer castellano. Es el número 8, ¿no? El número 8. Sí, cómo no. Dictamina que el Estado violó el derecho de los autores bajo el artículo 14.1 del pacto en un proceso con las debidas garantías en la determinación de sus derechos y obligaciones de carácter civil. La pregunta es, y además nos da 180 días para reparar esto. Eso le iba a preguntar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa eso? La reparación, ¿qué significa? Querrá decir que tenemos que habilitar el procedimiento para impugnar la decisión de la AGD. ¿O querrá decir que les devuelve? Quiere decir que en realidad para que la AGD haya tomado esa decisión tenía que seguir un procedimiento administrativo previo. Naturalmente los amigos Isaías dirán lo segundo, no dirán, aquí dice que se violaron mis derechos en el proceso civil. ¿Y me tienen que devolver los bienes o no? Ojo, y hay que hacer presente que en este pronunciamiento se le denomina proceso civil al de incautación, por si acaso. Exacto. Utilizan no es un juicio civil. Es la incautación le está llamando proceso civil en el 2.16 del dictamen. Porque claro, dicen, a ver, proceso civil, ¿será el procedimiento jurisdiccional que debió haber tenido la posibilidad de abrirse frente a la incautación, o se refiere al procedimiento administrativo seguido antes de la incautación? Y aquí va a venir la dificultad. Y aquí van a venir los problemas. Porque incluso si yo dijera que es lo segundo, esto es, que la decisión de la AGD se presume legítima y por lo tanto es ejecutiva y ejecutoria, como ocurrió, porque se ejecutó y hasta ahora los canales siguen incautados y toda esta cuestión. Ábrele la posibilidad de impugnar esta cuestión. ¿Qué posibilidad de impugnar tengo yo hoy día? A través de los canales que tenía en el año de 2007-2008, cuando había la acción de amparo que hoy no existe. Ahora se llama acción extraordinaria de protección. No es que se llama. Es otra figura. Es otra cuestión distinta. Si bien el objeto de una acción de protección es el mismo, es la protección de los derechos fundamentales, al igual que la acción de amparo, son procedimientos de naturaleza jurisdiccional distinta. El uno es cautelar y el otro es de conocimiento. Doctor, se me termina el tiempo en 30 segundos, porque creo que este es el kit del asunto. ¿El Estado deberá devolver los bienes a los Isaías en función de esos 180 días? Es que es la pregunta del millón. Eso es lo que tenemos que resolver. Es la pregunta del millón. Exactamente. Porque hay gente que dice, a ver, el doctor Zavala dijo hace 2 días. Claro que va a decir eso. Claro, dice
que la reparación tiene un costo de más o menos $1.000 millones, cifra que además no dice la resolución no dice nada. Exacto, no dice nada. No dice hay que devolverles los canales o los medios incautados. No dice nada de eso. Pero habla de 180 días para establecer medidas de reparación. Exactamente. Y le pregunto, ¿cuáles son? Exacto. ¿Volver al procedimiento administrativo que ya está caducado para incautar otra vez? ¿Devolver los bienes o permitir la impugnación que usted ya no permitió hace 9 años? ¿Quién determina eso? Ahora, como no se puede hacer eso, tendría que existir reparación material. Ahora, ¿quién determinará esta cuestión? Primero el propio comité, porque el propio comité se hace ejecutor de su decisión. El Ecuador es parte de esta cuestión. Ya veremos por dónde nos llevan. Lo que sí hay que decir, naturalmente yo entiendo que los hermanos Isaías dirán lo uno, dirán al un extremo. ¿Y el Estado del otro? ¿Al extremo cuál? Devuélvame todo. Y el Estado se irá al otro extremo. Bueno, entonces impugne esto judicialmente, ¿qué es lo que dice? Porque como el mandato 13 era el que le impedía demandar, demande no más. Ahora, para hacer eso, ese mandato 13 debería ser derogado por la Asamblea Nacional. ¿Y puede hacerlo? Porque los mandatos constituyentes, de conformidad con la segunda o quinta transitoria de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tienen rango orgánico y por lo tanto pueden ser modificados o derogados por la Asamblea Nacional siguiendo el trámite de ley orgánica. ¿Lo van a hacer? Con ¿Es eso lo que votos. nos están pidiendo? Es decir, lo que pasa es que podemos ir al un extremo y al un extremo que es todo y al otro extremo que es al nada. final del camino, entonces, el Estado tendrá que sentarse a negociar con los Isaías. Yo no sé si el Estado se pondrá a negociar. El Estado de la Nación Ecuatoriana, además, ni plata tenemos para negociar nada, o sea. Pero si negociamos con Oxy, pues. Pero ¿con qué ropa podemos hoy día negociar algo? Lo más probable es que lo que va a hacer el Estado es patear la pelotita y que esta cosa se solucione lo más cercanamente posible al 24 de mayo del próximo año y que el pastelito se lo lleve el pobre que viene. Con esto sí cierro. Cuidado con las repeticiones, ¿no? Esa es otra cosa que también se ha dicho en redes. Con esto sí cierro. ¿Es impugnable ese dictamen de la Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas? No, señor, no. Son decisiones distintas. Esto no tiene nada que ver con el sistema interamericano. Esto es... Ojo, no es una sentencia, es un dictamen del Comité de Naciones Unidas. Pero no es susceptible de impugnación. Bastante grave. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo y por habernos generado esta explicación. El doctor Rafael Ollarte, constitucionalista, hablando sobre el caso Isaías.